Raúl Arias es doctor en Economía y académico de varias universidades, entre otras la Universidad Veracruzana, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Pedagógica Nacional en México. Él es exrector de la Universidad Veracruzana de diciembre de 2005 a agosto de 2013, presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Centros de Desarrollo para la Pequeña Empresa AC, miembro durante 4 años del Consejo Nacional de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES de México, presidente de la Organización Universitaria Interamericana, miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política. Ha recibido diversos reconocimientos, entre otros el doctorado honoris causa de la Universidad de Le Havre en Francia, y como académico ha dirigido 50 tesis de licenciatura y de posgrado, ha colaborado y participado en seminarios, mesas redondas, foros y encuentros académicos, impartiendo 80 conferencias a nivel nacional e internacional. Publica periódicamente artículos sobre temas diversos. Sus áreas de interés académico son análisis macroeconómico, economía internacional, desarrollo económico, economía ecológica y desarrollo sustentable y, por supuesto, los temas de la educación superior. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de Campus OI y director de Relaciones Internacionales de la UTPL. Bienvenido, Raúl. Disculpa la tardanza y te damos la palabra. Muchas gracias. Soy yo el que se siente verdaderamente honrado de estar ante ustedes. Agradezco a mi querido amigo Celso Garrido esta invitación, la oportunidad de compartir con ustedes una experiencia que vincula, en primer lugar, propuestas teóricas en economía con propuestas de innovación universitaria para que podamos atender otras alternativas a las que efectivamente hacía referencia Ignacio y que pueden ubicarse desde la perspectiva de lo que hicimos durante varios años en una universidad muy grande como la Universidad Veracruzana. Estoy convencido de que este puede ser un camino alternativo y que podemos apuntalar a partir justamente de los esfuerzos que podamos hacer por vincular esta red, por ejemplo, Universidad Empresa, con aquellas redes que tienen que ver con la integración de distintas universidades en el continente, y particularmente del Río Bravo hasta la Patagonia, ¿no?, que es indudablemente para mí un espacio de interés personal. Bueno, empecemos por destacar un hecho. Hoy los países de América Latina y el Caribe no cuentan en la sociedad del conocimiento. Y de eso tenemos que partir, porque es un problema gravísimo. Carlos Fuentes, nuestro querido escritor mexicano, decía que los proyectos de desarrollo social en el siglo XXI solamente serían posibles a partir de la información. Pero la información supone conocimiento y el conocimiento, educación. Esa es la importancia hoy de las universidades, precisamente en la sociedad del conocimiento, en la era de la información, y cómo efectivamente, si en América Latina estamos interesados en resolver problemas ancestrales que tienen que ver con la desigualdad, la diferencia en los espacios regionales, etcétera, y los nuevos problemas, la inseguridad, la violencia, la crisis ambiental, todo eso, indudablemente que tenemos que enfocarlo desde esta perspectiva mencionada de Carlos Fuentes. Vean, si nosotros vemos, es hasta el lugar 30 cuando aparece en el índice de competitividad internacional que publica el Foro Económico Mundial, Puerto Rico. Más adelante aparece Chile en el lugar 34, Panamá en el 40, Costa Rica en el 54, México 55, Brasil 56, Perú 61, Colombia 69, Ecuador 71, etcétera. No estamos contando los latinoamericanos y caribeños en la sociedad del conocimiento. ¿Qué hacer para transformar esta realidad? Pues hay muchas recetas, muchos caminos. Lo que podemos decir es que no es fácil.
Pero hay, sin duda, evidencias bien documentadas que nos permiten subrayar algo que insistió Ignacio, es en la inversión en capital humano. Inversión en capital humano y en investigación científica y tecnológica para que podamos elevar la capacidad competitiva de nuestros países y de nuestras regiones. Voy a destacar rápidamente lo que dice la teoría económica. Si hay economistas acá, colegas, seguramente se van a aburrir, pero va a ser muy breve, pero me parece que es un punto de partida fundamental. Tuvimos que esperar casi 100 años después de la publicación de las obras de un gran economista, Joseph Schumpeter, a principios del siglo pasado, para que nuevamente se volviera a destacar cómo la innovación explicaba el ciclo en toda economía capitalista. Ustedes, y sobre todo si no son economistas, pensarán, bueno, ¿y estos economistas son subnormales? ¿Cómo es que no se daban cuenta de algo tan evidente? Pues sí, es cierto. Es hasta principios de la década de los 90 del siglo pasado cuando un conjunto de economistas como Paul Romer, Grossman, Hellman, Brander, Robert Barro, Kremer, van a lanzar casi al mismo tiempo, entre 90, 91, 92, 93, un conjunto de artículos que poco a poco van a constituir una interpretación hoy dominante para explicar el crecimiento económico en las economías capitalistas. Esta teoría es la teoría del crecimiento endógeno, donde el capital humano juega un papel fundamental. Es decir, la economía capitalista se mueve a partir y crece a partir de la innovación. ¿Quién realiza la innovación? Pues evidentemente los individuos, el capital humano. A más alto grado de calificación del trabajador, mayor capacidad de innovación y por lo tanto mayor capacidad de introducir nuevos bienes, etcétera, y por lo tanto mayor posibilidad de crecimiento económico. Esto, insisto, ya lo había dicho Joseph Schumpeter casi un siglo antes, pero bueno, así es la vida. En el artículo de Paul Romer, por ejemplo, se advierte que es el capital humano el factor clave de investigación, el que genera los productos o ideas nuevas. Pero desde mi punto de vista, el artículo central es el de Michael Kremer, que se publica en 1993. Kremer hace un esfuerzo serio por explicar precisamente cómo el factor de la calidad va a ser el factor determinante del proceso de innovación y del crecimiento, tanto a nivel de la empresa como a nivel de los distintos países. Construye una función de producción, evidentemente con muchas matemáticas, todo lo que ustedes quieran, que le llama ORIN. Y eso es bastante, digamos, curioso. ¿Por qué el nombre de una función de producción ORIN? Si ustedes se acuerdan de aquel desastre del Challenger, el Challenger falla justamente por una pequeña argollita que se llama ORIN. Y se fue a la basura miles de millones de dólares simplemente por no tener un control de calidad a partir precisamente de todo un proceso integrado de una enorme inversión. ¿Cuáles son las conclusiones para ir más rápido de Kremer? Primero, las enormes diferencias de ingresos entre los países no pueden explicarse por el tamaño del capital físico, sino también encuentra diferencias por la calidad del trabajador. Primera conclusión. Segunda, las diferencias sistemáticas en la calidad del producto, asociadas con diferencias en la capacitación de los trabajadores, representan una explicación mucho más acertada de la capacidad competitiva de una empresa. Y en tercer lugar, existe una correlación positiva entre los salarios de los trabajadores y el nivel de capacitación de diferentes ocupaciones dentro de las empresas. Así como también muestra que la empresa necesita trabajadores cuya capacitación sea equivalente a la de los otros trabajadores ya contratados. Con esta función de producción se demuestra que no es tan fácil sustituir trabajadores. Si la empresa decide contratar nuevos trabajadores, deben de tener el mismo nivel de capacidad competitiva en términos de calificación. Pero lo más destacable dentro de este gran artículo de Kremer es que
la variable que va a endogeneizar, es decir, a determinar como la más importante explicativa de la función de producción, es la capacitación del trabajador como producto de la inversión en capital humano. Y eso nos empieza a sonar un poco de su relación que tiene que ver con las universidades. Claro, desde la perspectiva estrictamente clásica, podríamos decir, entre mejores condiciones existan en el mercado sobre educación, esa economía indudablemente tendrá mayor capacidad de ofrecer mayores niveles de calificación de los trabajadores, mayor capacidad competitiva, mayor crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando en nuestras economías, América Latina y el Caribe, se habla de mercados imperfectos, donde evidentemente no hay condiciones para tener una elevada capacidad competitiva para la capacitación? Es ahí donde me parece que surge un tema importante, porque el propio Kremer dice: una pequeña aportación desde el Estado puede hacer enormes diferencias para mejorar la capacidad competitiva del espacio educativo y por lo tanto de las empresas. Un subsidio a la educación, en pocas palabras, puede crear esas grandes diferencias en la calidad y en la producción. No estamos, por lo tanto, en un modelo neoliberal, no estamos, por lo tanto, en un mercado de competencia perfecta, sino que se advierte sobre la posibilidad que desde el Estado pueda haber un subsidio y, consecuentemente, mejorar el sistema educativo. Por otra parte, también como un dato, esta teoría del crecimiento endógeno está conectado con la teoría del comercio internacional hoy vigente, que es el de las ventajas competitivas, que seguramente ustedes han escuchado muchas veces. A diferencia, mi querido Celso, cuando nosotros nos formamos hace algunos añitos atrás, se hablaba de ventajas comparativas. Hoy esas ventajas que un país puede tener en la economía internacional se construyen. Son ventajas competitivas que pueden construirse no en función de las características o dotación de factores que pueda tener una economía, sino hoy se construyen a partir fundamentalmente del conocimiento. Por eso es que en el mundo actual en el que vivimos, no solamente hay que darle un lugar importante a la circulación de bienes, mercancías, bienes de capital, etcétera, sino sobre todo a las ideas. Y ustedes pueden decir, bueno, pero eso es mucha teoría. Hay evidencia empírica importante. Fíjense ustedes, James Brander, otro economista, en el 92, utiliza los datos del crecimiento del producto de 138 países y establece las siguientes conclusiones rápidamente. Un grupo de países, Taiwán, Hong Kong, Corea del Sur, Japón y Singapur, entre 1960 y 1990 elevan sus condiciones de vida en 5 o 6 niveles. La siguiente frase es maravillosa. Lo que Europa tardó un siglo para conseguir ese mejoramiento en las condiciones de vida, este grupo de países lo hizo en solo 3 décadas. ¿Gracias a qué? Justamente a lo que estamos hablando. A la inversión que se hace en capital humano, en elevar la capacidad competitiva del sistema y por lo tanto con mayores posibilidades de crecimiento. Otro estudio empírico importante es el de Robert Barro, que utilizando los datos para 98 países, entre el periodo también de 1960 al 85, concluye: la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita ha sido directamente proporcional al nivel de capital humano inicial, y no de otra manera. Segunda conclusión: los países con mayores acervos iniciales de capital humano experimentan una tasa más rápida de introducción de bienes nuevos y debido a ello tienden a crecer más rápido. Bien, estos fundamentos teóricos son los que están detrás de esta economía globalizada que se ha transformado radicalmente en los últimos años. Lo otro es la interpretación teórica, la realidad que nos dice, bueno, que hoy vivimos en una sociedad donde hay una alta velocidad con la que se transmite la información, como ya lo sabemos, que hay una localización multinacional de las empresas, que simultáneamente un proceso productivo puede tener lugar de manera simultánea México, Brasil, Corea,
y que la matriz de la empresa sea en Estados Unidos, por ejemplo. Hay existencia de mercados financieros interconectados, con lo cual hay un movimiento económico prácticamente continuo, las 24 horas en todo el mundo, que hay una consolidación de bloques económicos y de crecimiento del comercio internacional, que los bloques económicos no son definitivos. Si ustedes observan, cada vez se están integrando distintos países, van ampliando sus zonas de influencia, pero no hay nada definitivo en lo absoluto. Lo que sí sabemos es que nunca estaremos en el mundo unipolar, ¿no? Hablando estrictamente del mundo capitalista, como el que registramos desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1971, cuando Nixon dijo no más la convertibilidad oro-dólar y viceversa, que era la demostración ya de que Estados Unidos no podía ir más allá. ¿Qué podemos plantearnos ahora? ¿Que vamos hacia una multipolaridad? Bueno, yo he destacado algunos datos. Por ejemplo, en la década de los 70 del siglo pasado, el 50% de multinacionales existentes en el mundo solamente tenían dos nacionalidades. O eran estadounidenses o eran inglesas. 2 décadas después, tan solo 2 décadas después, en el mismo 50% ya se encontraban empresas estadounidenses, japonesas, alemanas y suizas. Y la reciente publicación de la revista Forbes el año pasado, ya tenemos en las 2.000 empresas transnacionales más importantes, 63 países tienen alguna empresa en esta lista, frente a las 51 de la lista del 2004. Es decir, cada vez se va a una dirección, digamos, multipolar. ¿Cómo está la distribución por países? Estados Unidos tiene 543 miembros, sigue siendo dominante. Japón 251, China, que empieza a crecer rápidamente, 136 miembros, 11 países con una sola empresa, incluyendo Nueva Zelanda, la República Checa, Vietnam. México ubica en esta lista 19 empresas. La distribución regional. Ahí se ve claramente cómo hay un cambio en la dinámica, en el motor de la economía mundial. Y esta aparece ya en la zona de Asia-Pacífico, con 715 miembros. Le sigue Europa, Medio Oriente y África con 606 miembros, Estados Unidos con 543 y el resto de América con 143 miembros. Bien, hasta acá, ¿qué podemos concluir? Que el conocimiento hoy, como ya sabemos, es el factor que determina la competitividad de los individuos, las empresas, las regiones, los países. El conocimiento, por decirlo de manera coloquial, se ha constituido en la moneda de nuestro tiempo. Quien tiene conocimiento tiene capacidad competitiva. Ahora bien, en nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas, el conocimiento no se gestiona en las empresas. El conocimiento no se gestiona en las entidades gubernamentales. Se gestiona en las universidades. Por eso, a diferencia de otras regiones en el mundo, las universidades latinoamericanas y caribeñas son fundamentales para el futuro. Construir, por lo tanto, sería el propósito para nuestro subcontinente, un sistema de educación superior que tenga la capacidad de formar el capital humano que requieren nuestros países, que generen nuevos conocimientos y que se tenga la capacidad de distribuirlos socialmente. En segundo lugar, transformar el paradigma educativo dominante como resultado de este primer reto. Si no se transforman las universidades, porque seguimos ancladas al siglo XIX, evidentemente que no vamos a poder tener la capacidad de construir un sistema de educación superior que pueda tener la capacidad de formar el capital humano que en el siglo XXI requieren los países latinoamericanos y caribeños. Hoy, todavía la idea de universidad en América Latina y el Caribe nos remite a esta idea de imágenes de salones de clase, carpetas de apuntes, un profesor que todo lo sabe, que es la figura central del proceso de enseñanza-aprendizaje, universidades que en el mejor caso solo son escuelas,
que no son verdaderamente universidades porque no investigan y mucho menos tienen la capacidad de distribuir socialmente el conocimiento. Esta nueva universidad debe romper precisamente eso, como lo han hecho otras universidades en el mundo. Tenemos que transitar prácticamente del siglo XIX al siglo XXI. El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje deben de ser los estudiantes. No puede haber docencia en el siglo XXI que no esté vinculada a la investigación. Y ya basta, no podemos tener exclusivamente en las universidades investigaciones que solamente nutran el currículum de los académicos para publicar artículos sin que tengan una trascendencia social. A mí siempre me sorprende este dato que seguramente ustedes conocen. La velocidad con la que se está transformando el conocimiento. La humanidad tuvo que esperar 1750 años para haber duplicado por primera vez el conocimiento. Luego tardó 150 años más, hacia 1900. Luego no tardó tanto, tuvo que esperar 50 años. Hacia finales del siglo pasado, el conocimiento se estaba duplicando cada 4 o 5 años. Según la UNESCO, el conocimiento en el 2020, que está a la vuelta de la esquina, se estará duplicando cada 73 días. ¿Escucharon bien? Cada 73 días. ¿Se dan cuenta de la locura? Un estudiante ni siquiera ha realizado su primer semestre en un pregrado cuando el conocimiento se ha transformado. ¿Y cómo puedo llegar yo como profesor con mi carpeta de apuntes, transmitiéndole, ¿no?, conocimiento, sintiéndome moderno, leyéndole un PowerPoint, que el estudiante dice, oiga, yo no soy subnormal. Usted ponga en la red ese PowerPoint y ya lo leeré cuando yo quiera. Es una falta de respeto a la inteligencia de los estudiantes. En fin, creo que requerimos realmente una auténtica transformación en las universidades. Esto tendrá que ver con un conjunto de responsabilidades que las universidades tienen que responder. No solo de generar y transmitir conocimiento, sino poner en marcha los mecanismos para su transferencia y su aplicación. Cada vez se involucra en la creación de los entornos, indudablemente. Hay algo que desde la Universidad Veracruzana empezamos a llamar la distribución social del conocimiento, que es lo que voy a hablar ahora. Ya sabemos que hoy hay actividades de vinculación o de extensión, etcétera, que van desde capacitación, programas de capacitación, colaboración, incubadoras, incluso hasta parques tecnológicos, desarrollos conjuntos, etcétera. Pero no es suficiente. Primero yo quiero comentarles una historia. ¿Cuánto me queda? 20 minutos, tiempo suficiente. Una historia, siendo rector de la Universidad Veracruzana, asumí también la presidencia de la asociación más importante de México de los Centros para el Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas, de las pymes. Yo me encontré, digamos por deformación profesional, sé perfectamente la importancia que tienen las pymes para cualquier economía. No conozco un solo caso de un país que haya desarrollado sus niveles de crecimiento económico que no hayan fortalecido sus pequeñas y medianas empresas. Además de que en los países son responsables de dar, dependiendo qué país, pero entre el 70 hasta el 90% del empleo. Entonces, esa es la importancia. Entonces, dijimos, ¿qué requiere en estos tiempos una pyme para que pueda desarrollarse? Formación, capacitación, transferencia de tecnología. Y entonces yo no me puse a descubrir el hilo negro. Hay un modelo que es muy exitoso, que es el modelo de Estados Unidos, the Small Business Development Center, y los datos están ahí. Está constituido por 1,100 centros, atienden a 750,000 pymes, con solo el 15% del presupuesto total,
de 600 millones de dólares que tienen destinado para el sector de pequeñas y medianas empresas. Y si uno se adentra en el conocimiento del éxito que tiene Estados Unidos en el mundo empresarial, una clave fundamental es precisamente esta metodología de Small Business Development Center. Bueno, cuando yo asumí la presidencia, de los 32 estados de la República Mexicana, esta red solamente tenía presencia en 8 entidades federativas y había una docena de centros para el desarrollo de las pymes. Fui a firmar en Estados Unidos un convenio de colaboración, no me gusta utilizar el término, pero tropicalizamos la iniciativa y la trajimos a México. Después de 4 años de intenso trabajo, y ya dije, no descubrí el hilo negro, si como rector tenía una presencia dentro de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior del país, lo que hice fue cruzar las dos cosas. Y terminamos con 83 centros para el desarrollo de pymes en todo el país, trabajando en red, y el Congreso del país lo destacó como el mejor proyecto Universidad de Empresa en el año 2011. Es decir, sí se puede hacer esa vinculación, no es mío, Exacto, sí, es para el público. Sí puede haber, por lo tanto, éxito en ese vínculo. Estamos hablando de proyectos importantes que están en red, que se pueden intercambiar, que pueden ser la base justamente para promover mejores niveles de relación entre las universidades y las empresas. Voy a poner un caso propio de la Universidad Veracruzana. La más importante empresa en Veracruz, privada, es TAMSA, Tubos de Acero de México S.A., que pertenece a un consorcio mundial que se llama Tenaris TAMSA, que seguramente muchos de ustedes conocen. Esta empresa se dedica a producir tubos de acero sin costura para la industria petrolera. Bueno, Tenaris TAMSA estuvo buscando cómo resolver un problema para la producción de estos tubos de acero sin costura en varios lugares del mundo. ¿Saben dónde encontró la solución? En la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana. Un grupo de jóvenes nanotecnólogos que no teníamos en ese momento todavía un laboratorio para desarrollar sus proyectos, llegaron un día a la rectoría y me dijeron: rector, nosotros tenemos la solución a ese problema, pero nadie nos hace caso. Lo único que necesitamos es que usted haga el contacto con la Universidad de Texas en Austin, donde están uno de los mejores laboratorios de nanotecnología, vayamos a probar nuestros experimentos y entonces le damos la solución a TAMSA. Inmediatamente fuimos a Austin, hablé con el rector, hicimos un convenio, accedieron a la colaboración. ¿Cuál fue el resultado? TAMSA resolvió su problema. Obtuvimos un par de patentes internacionales. Propiciamos una coinversión entre el gobierno de Veracruz, el CONACYT, Consejo de Ciencia y Tecnología en México, y la empresa TAMSA. Hoy, después de 6, 7 años, tenemos el mejor centro de nanotecnología del sudeste mexicano. Es posible si nos movemos. Otro ejemplo, y esto tiene que ver con lo que ya casi termino. ¿Cómo apuntamos al futuro? Si estos centros del desarrollo, para el desarrollo de las pymes, fue exitoso en México, podemos pensar para el conjunto de América Latina en un conjunto de centros de innovación
que hemos pensado con Celso a partir de la experiencia de reunir Redue y Campus de la UI para realizar transferencia de tecnología, que supone que las universidades primero tienen que innovarse a sí mismas para empezar. Después hay que cambiar el concepto de empresas al de sector productivo. Eso es muy importante para la realidad latinoamericana y del Caribe, y les cuento por qué. Así como resolvimos un problema de una transnacional a través de nanotecnología, teníamos un grave problema de los campesinos pobres que producen café en la sierra de Veracruz, en los límites con Puebla. Los precios del café habían caído y ni siquiera era un negocio para los campesinos cultivar el café. Desesperados, acudieron a la universidad para decir, bueno, ¿qué hacemos? Lo que hicimos fue proponer, con base a nuestros especialistas, un programa de transformación productiva. En lugar de producir café de manera progresiva, producir maderas preciosas, canela, pimienta gorda, hoja de guayabo, que es un insumo importante para el sector de medicamentos, etcétera. Pero para empezar, teníamos que capacitar a los campesinos. No les llegamos con el discurso que los íbamos a volver a empresarios, porque se hubiesen muerto de la risa. Pero lo que hicimos fue formar una empresa integradora, porque la forma de propiedad de la tierra es ejidal, comunitaria, digamos, para los no mexicanos. Los formamos como empresarios en la empresa integradora. Fuimos al Common Fund of Commodities, a la ONU, presentamos el proyecto, conseguimos financiamiento, más una coinversión del gobierno de Veracruz. Y después de 8 años que tiene el proyecto, estos campesinos han tenido un notable éxito. Todas estas experiencias están documentadas, Hoy los campesinos son empresarios, han innovado en el proceso mismo, han resuelto evidentemente sus problemas económicos, pero algo fundamental, me parece que gracias a la universidad, al conocimiento, han recuperado su capacidad para mirar de manera esperanzadora el futuro. Ya no están estirando la mano, esperando que venga el gobierno a darles un subsidio, un apoyo. Saben perfectamente que si tienen conocimiento y si hay capacidad desde una institución de educación superior de formar, capacitar, transferir conocimiento, etcétera, es posible salir adelante. Por eso insisto en este segundo punto que tenemos que ampliar nuestro concepto de empresas al de sector productivo. Y desde esa visión es posible diseñar alianzas estratégicas con entidades gubernamentales, regionales y nacionales para impulsar proyectos de desarrollo local. Eso sería lo fundamental. No pensemos solamente en las grandes empresas con las que hay que trabajar. Es evidente que tenemos que trabajar con las grandes empresas, con las pequeñas y medianas también, pero también con formas de producción no estrictamente empresariales, y que de esas abundan en México, Centroamérica, Sudamérica, etcétera, y que son importantes, porque de paso no solamente vamos a resolver un problema de empleo, de capacitación, de sobrevivencia, sino de mejorar los niveles de ingreso de la población en distintas regiones. Esto no es producto, se los juro, de mi imaginación. Esto lo hicimos durante muchos años en la Universidad Veracruzana, son experiencias documentadas y tienen una fundamentación detrás, teórica, de cómo si le apostamos a la innovación, que hay que empezar por la innovación de las universidades, ¿qué podemos distribuir socialmente de lo que carecemos? Primero hay que crear nuevos conocimientos. Cuando tengamos nuevos conocimientos, tenemos que tener la capacidad justamente de distribuirlos socialmente.
Y así la Universidad Veracruzana tuvo en esta experiencia ese vínculo con pequeños empresarios, con grandes empresarios, con entidades gubernamentales, con comunidades de campesinos, con organismos no gubernamentales, organizaciones sociales, etcétera. Desde nuestra perspectiva, la función fundamental de una universidad en el siglo XXI para América Latina y el Caribe es la distribución social del conocimiento. Muchas gracias, eso era lo que yo les quería transmitir y con todo gusto también Ignacio ahora responderá a esas preguntas.